cilíndricas y esféricas. Ajá. Bueno, lo voy a anotar. Vamos a pensar que tenemos un sistema de coordenadas. Ajá. A ustedes en electromagnetismo el semestre pasado, el año pasado les di coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿verdad? ¿O no lo vimos? Chicos, ¿sí lo vimos? Yo recuerdo que sí lo vimos. Ajá, entonces ya ahorita no tomo tiempo en eso. Vimos coordenadas, ya conocemos. Gracias, Estebanes. Ya conocemos. Voy a ponerle acá, ya conocemos. Ahorita los voy a ir calculando. Sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas. Cilíndricas y esféricas. Déjenme anotarlo. Denme un segundito. Denme un segundo para anotar. Bueno, miren, entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, este sistema de coordenadas, me voy a fijar en un punto. Este punto está en 3 dimensiones. A este sistema le puedo llamar X, Y, Z. Y este punto lo caracterizo por un vector R y está en 3 dimensiones. Lo puedo proyectar al piso. Y respecto al piso me forma un ángulo phi. Y respecto al eje Z me forma un ángulo teta, ¿verdad? Esto que tengo proyectado en el piso se llama ρ. Entonces el vector R lo puedo formar como XY más YJ más ZK. Entonces esta proyección sobre el eje de las X, esta proyección, acá le puedo llamar X y acá le puedo llamar Y, acá se me forman 90 grados. De la misma manera, si yo prolongo el eje Z hacia arriba, hay una paralela a este vector que está en el piso y esta correría acá. ¿Estamos de acuerdo? Esta, digamos que ocurriría sobre el techo, esta proyección, y acá tengo, se me forman del eje Z hacia el techo, hacia esta línea que está en el techo, que también tiene el tamaño ρ, se me forman 90 grados. Acá se me forman 90 grados. Esta línea Z es paralela a esta y esta ρ es paralela a la que tengo acá en el piso. Entonces, de esta figura veo que el coseno de teta, coseno de phi, el coseno de phi está dado, si veo este triángulo rectángulo que se me forma en el piso, lo voy a
lo voy a, si lo viéramos por arriba, lo que veríamos sería esto. Esto sería rho, esto sería X, esto es el ángulo phi, es el ángulo rectángulo y la altura es Y. Entonces, coseno de phi, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente al ángulo phi? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? Entonces, el coseno de phi sería igual a X sobre... Sobre rho. X, sí, X sobre rho, entonces la X sería igual a rho coseno de phi. ¿Y el seno de phi a qué sería igual? Sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto a phi? ¿Cuál sería el opuesto? Y. Y sobre rho. Entonces, Y es igual a... Cris. Rho, Y es igual a rho seno de phi. Muy bien. Entonces, este vector R lo puedo escribir como, en lugar de X pongo rho coseno de phi y más, y en lugar de Y puedo poner rho seno de phi J más ZK. Muy bien. Ahora me voy a fijar en este triángulo que se forma entre el eje Z, R y rho. Si me fijo en ese triángulo, lo veríamos así. Veríamos el eje Z, este sería rho y este sería R. Este sería Z, rho y R. Estos son los 90 grados y este sería el ángulo teta. Entonces, para el ángulo teta, el coseno de teta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sería Z sobre R, ¿verdad? Z sobre R. Entonces, Z sería igual. ¿A qué sería igual? Z igual sería igual a R coseno de teta. ¿Y el seno de teta a qué sería igual? Sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto a teta? ¿Cuál sería el opuesto? Y. El opuesto a teta sería sí. rho, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sí, muy bien. Sería rho sobre R. Entonces, de acá la rho, vemos que es igual a R seno de teta. Ahora, esto que está escrito acá en este renglón, esto está escrito en coordenadas esféricas. Lo voy a poner acá. Perdón, coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Esto que está escrito acá está en coordenadas cartesianas. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir Z en esta expresión y en lugar de Z voy a poner R coseno de teta. Y en esta expresión en lugar de rho voy a poner R seno de teta. Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, R, el vector R, me quedaría igual, en lugar de rho, escribo R seno de teta, me quedaría R seno de teta por el coseno de phi, coseno de phi y más, en lugar de rho, en lugar de esta rho, escribo R seno de teta, R seno de teta, y luego multiplico por el seno de phi que tengo acá. Por el seno de phi j más, en lugar de z, voy a escribir R coseno de teta, R coseno de teta en la dirección K. Y este vector escrito así está en coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas coordenadas son maneras distintas de describir este vector. Este vector, en este punto, lo puedo, si lo caracterizo en coordenadas cartesianas, tendría términos X, Y, Z. Si lo caracterizo en coordenadas cilíndricas, tendría rho, phi y z. Phi es el ángulo azimutal y z es la altura. Y en esféricas sería r teta phi, ¿verdad? Las tres son coordenadas que me pueden describir bien el punto que tengo caracterizado. Ahora, vean que la phi, decíamos, puede dar la vuelta completa en el piso. Entonces, esta phi corre de 0 a 2pi. Y teta solamente da desde el z para arriba a menos z. O sea, teta solo corre entre 0 y pi. ¿Verdad? Esos son los ángulos que tengo. Bueno, existen más sistemas de coordenadas que pueden caracterizar el mismo punto. Por ejemplo, acá una pregunta sería que si yo calculara la norma del vector R en términos de cartesianas o de cilíndricas o de esféricas, ¿cuál creen que sea más grande? Si yo caracterizo la norma del vector, ¿cuál será más grande? ¿Cuál creen que sea más grande? Ninguno. ¿Mande? Ninguno. ¿Por qué? Porque todas son las diferentes formas de representar la misma situación. Exacto, todas van a medir lo mismo, porque todas, muchas gracias, todas me caracterizan el mismo vector, ¿verdad? Entonces, la magnitud del vector va a ser la misma. Entonces, vamos a revisar que cuando uno calcula un problema, este problema no depende el resultado del problema no debe depender del sistema de coordenadas que utilizaron. Si acaso depende, es que algo se calculó mal, ¿sí? No sé si puedo pasar a la siguiente hoja. ¿Puedo pasar a la siguiente hoja? Sí, maestra. Muy bien. Sí. Entonces, gracias. Entonces, si tenemos en la siguiente hoja, tenemos ahora nuevamente vamos a tener nuestro sistema de coordenadas, que puede ser cualquier, vamos a aprender a hacer los cálculos para cualquier sistema de coordenadas. La notación que vamos a usar es una notación muy general. Entonces, por ejemplo, podría ser mi eje X, Y, Z, y vamos a caracterizar este punto, digamos este punto R, con el vector R, ¿verdad?
también está en 3 dimensiones. Este punto tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, vamos a revisar el material de transformación de coordenadas. Entonces tendríamos lo siguiente. Ahora vamos a caracterizar las variables. Por ejemplo, me voy a regresar a esta hoja. Si yo calculo R, la R al cuadrado, vean, R cuadrado, si tomo la norma al cuadrado, por ejemplo, podría ser X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Por ejemplo, de esta figura, la tangente de teta, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, teta lo podemos poner en términos de la tangente inversa de rho sobre z. O esta R depende de los valores que tome X, Y y Z. Entonces, en general, nosotros podemos caracterizar este punto en términos de unas coordenadas que vamos a llamar X, que depende de U1, U2 y U3. Si fueran esféricas, sería R teta phi. Si, por ejemplo, en esféricas lo acabamos de escribir, es el vector R queda caracterizado como R, teta y phi. ¿Verdad? Y quedaría caracterizado en función de U1, U2 y U3. Z quedaría caracterizado en términos de U1, U2 y U3. ¿Sí? Y al revés también, nosotros podremos caracterizar, este sería el sistema de coordenadas como lo tenemos, por ejemplo, acá, en este que acabamos de calcular. X sería todo esto, Y sería todo esto en esféricas, y Z sería esto. Entonces, por ejemplo, acá la X, como lo tengo escrito acá en el vector R, que depende de coordenadas esféricas, la X sería igual a R seno de teta coseno de phi. Es decir, esta X depende de R de teta y de phi. La Y es igual a R seno de teta seno de phi. Entonces, la Y depende de R, de teta y de phi. Y la Z es igual a R coseno de teta. Entonces, la Z la puedo escribir en términos de R y de teta. En este caso no depende de phi, pero podría depender de phi. Entonces, podemos sacar el cálculo inverso. Podríamos calcular ahora R, teta y phi en términos de X, Y y Z. De aquí, resolviendo el sistema de ecuaciones, lo vamos a aprender a hacer, pero resolviendo el sistema de ecuaciones podremos ver que la R se puede escribir en términos de X, Y y Z. Esto lo tengo acá. Acá está. La teta se podría escribir en términos de X, Y y Z. Por ejemplo, acá la teta depende de la Z. La rho, vean, la rho
es lo mismo de esta figura. Vemos que la ρ cuadrada es lo mismo que x cuadrada más y cuadrada. Entonces, la teta la puedo escribir como la tangente inversa. En lugar de ρ puedo escribir x cuadrado más y cuadrada. Esto a la 1/2 sobre z. Entonces, acá vemos que la teta depende de x, y, z, como acá. Y la phi también la puedo escribir en términos de x, y, z, ¿verdad? O en coordenadas cilíndricas podría yo hacer algo semejante. Ahora lo que tenemos es un sistema de coordenadas nuevo que de manera general le vamos a llamar U1, U2 y U3, que pueden ser, si fueran esféricas, decíamos, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, voy a poner acá, en coordenadas cilíndricas, veríamos que la 1 sería igual a ρ, la U2 sería igual a la phi y la U3 sería igual a la z. Y en coordenadas esféricas, por ejemplo, la U1 podría ser R, la U2 podría ser teta y la U3 podría ser phi. ¿Sí? Y podemos hacer el sistema inverso. Podríamos también decir que la U1 la podemos caracterizar en términos de x, y, z. La U2 la podemos también caracterizar en términos de x, y, z. Y la U3 la podemos caracterizar en términos de x, y, z. Les voy a dar unos minutos para que puedan anotar. Voy a detener un segundito la grabación para que puedan anotar.